Según yo, la carrera de... Muy bien, mientras van ingresando al resto de los compañeros, esperaremos unos cuantos minutitos, por favor. Doctor, a modo de comentario, tanto los senadores como diputados no necesitan necesariamente ser profesionales, ¿verdad? Un ratito con Marcelo. Ya. Sí, ¿no? Uno de los requisitos para la función pública, específicamente para que ellos puedan ejercer estas funciones, más bien, no existe ese requisito para que ellos puedan ejercer esas funciones. Situación que bueno, yo pienso que en algún momento se debió debatir, ¿no? Y que yo pienso también que a partir de estos momentos nos damos cuenta de que el hecho de que, ¿no? Sí. A ver, de que se exija ese requisito, ya podría vulnerar otros derechos, tal vez, de personas que estén interesadas en formar parte, ¿no? Estamos nosotros actualmente viendo, y bueno, no está mal tampoco el hecho de que existan representantes obviamente, representantes, como les digo, de los pueblos indígenas originarios, de sí mismos, sabemos desde siempre que quienes ingresan al Parlamento también generalmente son gente que tiene apoyo de la población, podemos decir, o de sectores sociales específicos, quienes son los que captan el voto, ¿no es cierto? Y que de la misma forma, obviamente, ¿no? Pueden ser, ya sean profesionales o no profesionales. Desgraciadamente, bueno, también desde el punto de vista particular, no existe ese parámetro que tal vez tendríamos que ver como un beneficio para las personas que van a ser parte de la Asamblea Legislativa. Beneficio en el sentido de que van a ingresar conociendo o sabiendo algunos aspectos que tal vez no estoy menospreciando, compañeros, porque todo se ha vuelto discriminación, ¿no? Y bueno, no tenemos que tomarlo como un acto discriminatorio el hecho de que tengamos que referir de que deberían necesariamente tener una profesión para poder ingresar y saber, ¿no? Y tal vez hasta unos cuantos posgrados. ¿De qué manera pudiesen beneficiar con ese conocimiento, ¿no? Aplicar esos conocimientos en beneficio de la misma sociedad. Entonces, es para eso que nosotros nos estamos centrando en esta carrera, que no necesariamente son abogados, obviamente también, o que no necesariamente tienen que ser, ¿no? Gente que específicamente este tipo de carreras, sino que por lo menos conozcan conozcan los aspectos que se van a tratar y que vayan preparados para cada una de estas sesiones. Es por eso que les decía, compañeros, ¿no? Lo que yo espero siempre desde el punto de vista político es de que podamos usar más que todo lo que les refería hace un momento, ¿no? Un poquito la lógica, actuar con lógica, ¿no? Y beneficia, ¿no? Entonces, poner en la balanza si es algo bueno o es algo negativo que va a pesar en contra de tal vez un sector o esto no, entonces no hay que poner una balanza y ver y actuar con lógica y no solo basarse en el partido y que les digan, les pasen un papel, les digan, no, esto no, esto sí, esto no. Entonces, ¿en qué estamos? Ese es el afán de poder ingresar al debate, de dar los puntos de vista. Y a partir de esos puntos de vista, compañeros, es mediante los cuales podemos llegar a convencer, tal vez, al resto de los que componen esa asamblea. Y esperemos que eso sea esperemos realmente que eso sea lo que de manera necesaria tenga que suceder, ¿no es cierto? Que dentro de ese debate realmente cambien la ideología, cambien la forma de pensar y vean que no solo están ahí por un partido político, sino más bien por las necesidades que el mismo pueblo o al sector a quienes representan tienen dentro del país.
Cada uno de ellos tiene que ir, y yo la verdad, ¿no? Iría y le diría, bueno, de cierta manera, aunque no lo haya elegido, representa este senador o diputado a un sector, y podríamos nosotros obligarle y combinarle de que pueda ayudarnos tal vez a beneficiar no solo a la zona, sino en beneficio tal vez de ciertas situaciones geográficas que estén mal dentro de la ciudad y que se destinen recursos. Yo que sé, tantas situaciones que se pueden dar, compañeros, y que puedan poner en tela de juicio con el afán de que se pueda debatir y llegar a beneficiar a lo que es la sociedad en su conjunto, ¿no? Que somos todos nosotros. Debería tal vez desde el punto de vista de algunos ser necesario ese parámetro, ¿no? De que puedan contar con una profesión específica, tal vez un ingeniero agrónomo, que son demasiado beneficiosos en estos aspectos, y otros tipos, ¿no? Una surtida de profesionales que puedan realmente ver y velar por eso, ¿no? Pero sin embargo estamos con esta coyuntura, ¿no? De que aquí el dirigente pesa mucho más que un profesional, ¿no? Que hemos visto, y de cierta manera no queremos ingresar a debate, como les digo, pero sin embargo, todos vemos, ¿no? Y sentimos y lo pasamos además, y de cierta manera vemos también de que esos dirigentes de cierta manera son quienes tal vez pueden ser más manipulables, ¿no? En esos aspectos, que necesiten realmente decisión para poder ingresar a detalle de lo que se está tratando. Pero bueno, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Ahí hemos visto a algunos ex senadores también hablando algunas situaciones que no son convenientes, que no tienen, ¿no? Ciertos factores de poder expresarse realmente con propiedad respecto al tema que se está tratando, y bueno, decepciona. Pero sin embargo, así está determinada nuestra Constitución, no somos quienes nosotros para no acatarla. Ya sabemos que la Constitución es nuestra Carta Magna, es algo que se ha producido ya hace cientos de años atrás, ¿no? Y era algo necesario para que cada una de las sociedades o cada uno de los estados se pueda desarrollar conforme a una norma básica, a una norma general, perdón, que pueda darnos los parámetros necesarios para ingresar a legislar o pueda regir sobre un territorio específico, como es esta Constitución Política del Estado. Vamos a ver más adelante igual, y van a irse dando cuenta de que cada uno de estos parámetros para la función pública varía en ciertos aspectos y pequeños aspectos, pero que generalmente son los mismos. No tener sentencia ejecutoriada, pliego de cargo ejecutoriado, entre otras características para poder ejercer la función pública. Lo vamos a ver en cada uno de los temas que nosotros vamos a tocar, porque obviamente vamos a ver Consejo de la Magistratura, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas, en las cuales necesariamente tienen que darse esos parámetros. Pero el 149 nos da los parámetros para poder ser candidato o candidata de la Asamblea Legislativa. Y bueno, nos habla ya de una mayoría de edad de los 18 años para poder poder ser elegibles, ¿no es cierto?, para poder ser candidatos. Y más que todo, tener 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción a la cual este corresponde. Pero bueno, ¿qué más tenemos respecto a este tema? Los asambleístas por actos extraparlamentarios, dicen, no pueden ser procesados penalmente sin que se les pueda imponer detención preventiva, salvo que exista flagrancia, dice. El 152 de la Constitución nos dice, ¿no? Pero durante, a ver, vamos a ver el 152, habla de que los asambleístas no gozarán de inmunidad en los procesos penales. No se les aplicará la medida cautelar de detención preventiva, salvo que exista un delito flagrante. Ya eso es un beneficio, tal vez podemos verlo a partir de lo que nos dice el 152. ¿Qué más nos dice el 151, parágrafo primero? Nos dicen los asambleístas y las asambleístas gozarán de inamovilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este por las opiniones. Y eso es algo que en derecho constitucional uno ha debido ver, ¿no? De que desde el principio, desde el derecho constitucional inglés, hablamos del Bill of Rights, ¿no?
incluso no antes, la Carta Magna que se ha determinado en la Carta Magna, teníamos, ya hablaba de que se iba a respetar las opiniones vertidas por los senadores. Estamos hablando de Roma, ¿no? Entonces no estoy recordando muy bien en estos parámetros históricos que ustedes han visto en Derecho Constitucional 1, hablan ya de estos aspectos de que no podían ingresar a tal vez tomar represalias respecto a las opiniones que hubiesen vertido de quienes eran representantes de ese Senado. Y eso está plasmado en el 151, parágrafo primero, compañeros. Durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este, no podrán, ¿no?, los asambleístas o las asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad. Por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, así como denuncias, propuestas, expresiones o cualquier otro acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, no podrán ser procesados penalmente por ninguna de ese tipo de acciones. Más que todo porque estos asambleístas también, compañeros, tienen esa facultad de fiscalizar, de fiscalización sobre actos que se estén llevando a cabo dentro de lo que es la asamblea o dentro del gobierno, o situaciones arbitrarias que se pudiesen dar, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen la capacidad de poder denunciar eso que nosotros como ciudadanos comunes no vemos. Y se han perdido, ¿no? Les digo, se han perdido nuestros asambleístas de todo el país. Yo la verdad no veo mucho ahora en entrevistas de asambleístas denunciando qué ha sucedido y qué no. Una que otra veo sobre cosas un tanto superfluas. No así sobre qué normativas, qué se está debatiendo, no están denunciando. La verdad, ese es el fin también de ese cargo. De poder dar opiniones a la prensa, interpelar a quien sea necesario, denunciar aspectos que se estén llevando a cabo con irregularidad, tal vez. ¿Por qué? Porque no hay acá secreto específico sobre tal vez contratos del Estado con empresas y otras. No debería haber, no tampoco hay, obviamente. Y ellos tienen ingreso a todas esas documentaciones. ¿Qué está pasando, no? Entonces, yo veía con más fuerza el año pasado, veía ahí los senadores y diputados realmente, o tal vez se están acostumbrando ya a la situación y recién están empezando a ver de qué formas tienen que manejar. Nadie nace con experiencia, compañeros, ¿no? Sin embargo, ya ellos tienen que saber a lo que están yendo, por lo menos de manera general. Igual nuestros queridos concejales de aquí de la ciudad de Cochabamba, de manera departamental hablando, son quienes van a fiscalizar y esperemos que hagan un buen trabajo, ¿no es cierto? Estamos ahorita llevando a cabo una transición para que a partir de cierta fecha ya tomen posesión del gobierno, ya sea por el gobierno autónomo municipal de aquí de la ciudad de Cochabamba, así como de la prefectura, y bueno, fiscalicen la anterior gestión. Hay una necesidad realmente. Nosotros hemos vivido en una etapa de corrupción, compañeros. No quiero hablar mal de las gestiones anteriores, pero bueno, nosotros como ciudadanos estamos viendo de palco lo que está sucediendo, protestamos, vemos este tipo de situaciones y no podemos dejar pasar. Para eso están estos concejales. ¿Para qué los hemos elegido? ¿Para qué hemos elegido este partido? Aún así sea un partido, ¿no?, que tal vez no viene de la mano de nuestro pensamiento, criterio, yo qué sé, ¿no? Tiene la obligación, y nosotros tenemos la obligación también de referirles de que realicen ese trabajo de fiscalización. Es una obligación. Cada gestión tiene que realizarse una auditoría. Aquí nada se tapa y no sé, bueno. Pienso que en Latinoamérica no hay alguna situación, bueno, siempre vemos esto en Perú, vemos en Venezuela, vemos en otros países, ¿no? Argentina, ese tipo de situaciones que hasta allá pasan por normales, ¿no? Ese de roba, pero hace también, compañeros, es un criterio absurdo, ¿no?, que no podemos dejarnos llevar nosotros. Bueno, continuamos mejor con lo que estamos hablando respecto al análisis específico que tenemos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y para eso tenemos que ingresar a hablar en primera instancia de la Cámara de Senadores. Vamos a ver
a partir de esta Cámara de Senadores y Diputados, las atribuciones que se van a llegar a dar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por si acaso, no las estamos pasando por alto, ¿ya? Les he subido en nuestra plataforma de nuestro sistema Moodle de nuestra querida universidad, aquí dos organigramas, que son obviamente los que se encuentran en nuestro, en la página oficial de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Aquí está nuestro organigrama. Vamos a ver esto para que de esa manera vayámonos ubicando en la Cámara de Senadores y la forma en la cual esta está compuesta, no solo en la Constitución, sino también en este organigrama. Nos dice, ¿no? La Cámara de Senadores representa los intereses departamentales, obviamente, por lo que se compone por una cantidad de 36 senadores, es decir, 4 por departamento, independientemente a la población con la que cuenten los departamentos, según el artículo 148, parágrafo primero de nuestra Constitución. La Cámara de Senadores cuenta con las siguientes atribuciones, que las vamos a ver plasmadas en el artículo 160. Bueno, no puedo compartirles doble en nuestra pantalla, pero ustedes pueden hacer seguimiento en nuestra Constitución en el artículo 160. ¿Cuáles son esas atribuciones que tiene la Cámara de Senadores? Las vamos a ver una por una, compañeros. En primera instancia, y la principal tal vez de las atribuciones es la de elaborar, perdón, no es la principal, pero más abajo vamos a ver, la de elaborar y aprobar su propio reglamento. Calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral plurinacional, elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento, como estamos viendo en el organigrama, aplicar sanciones a los senadores y a las senadoras de acuerdo al reglamento por decisión de 2/3 de los miembros presentes, aprobar su presupuesto, ejecutarlo, nombrar y remover el personal administrativo, y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno. Juzgar en única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo además, así como del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, cuya sentencia será aprobada por al menos 2/3 de los miembros presentes de acuerdo a ley. Esta es una de las atribuciones tal vez principales que tiene la Cámara de Senadores. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, ratificar ascensos, a propuesta de quién, del órgano ejecutivo. ¿Quién maneja el órgano ejecutivo, compañeros? ¿El vicepresidente? No, en este caso, el presidente. El vicepresidente está a la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿No es cierto? Está presidida por el vicepresidente, obviamente, ¿no? Ustedes han debido ver tal vez alguna de las sesiones, y les voy a mostrar videos para que vean la forma en la que ellos sesionan, ya un poquito más adelante, pero por eso estamos viendo esos aspectos particulares. Doctor, ¿Perdón? disculpe, doctor, ¿el presidente de la Cámara de Senadores no es el señor Andrónico esta vez? Miren, ¿saben qué? Creo que nos hemos equivocado con eso. Yo también, la anterior vez hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos a ver ahorita mismo quién, el presidente, a ver, no sé si alguien me lo puede buscar. Creo que Andrónico es el de, a ver, no, estamos hablando del presidente de la Cámara de la Asamblea. Quien preside es el vicepresidente, pero no recuerdo su nombre de Asamblea. Vamos a buscar nosotros. No sé si alguno tiene ya la mano. Sí, está como... No. Como presidente de la Cámara de Senadores, compañeros, está el Andrónico Rodríguez. Andrónico. ¿No es cierto? Como presidente de la Cámara de Senadores. Como presidente de la Cámara de Diputados está el Freddy Mamani. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sabemos quién preside la Asamblea, es el vicepresidente. ¿No es cierto? ¿Qué es el presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Quién es? Ya ni siquiera sus nombres se acuerdan porque no los vemos mucho, creo, ¿no?
David Choquehuanca. David Choquehuanca. Exacto, el Choquehuanca, ¿no es cierto? David Choquehuanca. Exacto, ¿no? El Choquehuanca. Sí, ¿saben qué? Por eso yo les digo, compañeros, no lo vemos mucho nuestro querido presidente también. No es de los que tal vez da muchas entrevistas, ¿no? No es del que está constantemente. Bueno, podemos rescatar algo de Evo Morales, sería de que aparecía todo el día en los medios de comunicación. Y de cierta manera, esa era la idea, ¿no? Y esa es la idea de un presidente. Que de manera constante nos esté informando, que de manera constante esté interviniendo en ciertas situaciones de relevancia social que puedan tener, se pronuncie sobre los actos más pequeños en beneficio de la sociedad, así como los más grandes también, ¿no? Entonces, eso es lo que, la verdad, de manera personal, esperamos nosotros, de manera personal y así como también la mayor parte de la población, pienso que espera esa situación, ¿cierto? Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa ya sabemos que es el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Alfredo Mamani, y del presidente de la Cámara de Senadores, don Andrónico Rodríguez, obviamente. De esa manera está constituido. Entonces, nos habíamos quedado dentro de lo que es el artículo 160, el inciso número 8, de las atribuciones que tiene la Cámara de Senadores. Inciso 8. Ratificar los ascensos a propuesta del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo está proponiendo, y a la cabeza del ejecutivo está el presidente, a general del ejército, ya, estamos viendo ya la supuesta propuesta, ¿no? De esa manera está. La Fuerza Aérea, División y Brigada, Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante y General de nuestra querida Policía Boliviana. El inciso 9 nos refiere el de aprobar y negar el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios propuestos por el presidente de Estado. Aprobar o negar. Estamos hablando de la Cámara de Senadores. ¿Quién está a la cabeza de la Cámara de Senadores, compañeros? Nuestro querido Andrónico Rodríguez. Estas atribuciones están plasmadas a partir de lo que nos dice el 160. Aquí ya el 161 nos está hablando, las cámaras se reúnen en una asamblea legislativa plurinacional para ejercer la siguiente. No, eso vamos a ver en un momento. Vamos a pasar a ver lo que nos dice respecto a la Cámara de Diputados, antes de ver también el procedimiento legislativo. Cámara de Diputados, nosotros por si acaso lo tenemos en el texto, página 80, artículo 146 de parágrafo primero, a ver. Hemos pasado. Bueno, aquí podemos ver, a ver, en primera instancia, antes de pasar a ver lo que es la Cámara de Diputados, estamos viendo el organigrama que tiene la Cámara de Senadores, que no diferencia mucho a la de Diputados, pero sin embargo, tenemos que considerar, hablar del Pleno Camaral. Existe una directiva que estamos viendo que sí, que de qué manera está establecida, la presidencia. Obviamente tiene una unidad de protocolo y eventos, todo se tiene que llevar a cabo por medio del protocolo, existe una secretaria general, una oficialía mayor. Dentro de la Secretaría General estamos hablando que existe una unidad de análisis legislativo. Eso no va a ingresar al examen, pero es necesario que ustedes lo vean, compañeros, por si acaso, así que no se asusten. Unidad de hemiciclo, unidad de archivos, unidad de seguimiento del control legislativo y redacción, unidad de participación y deliberación ciudadana a partir de lo que es la Secretaría General. La oficialía mayor de quien van a salir el resto de las ramas. Hablamos de una unidad de planificación, una unidad de auditoría interna, una unidad de transparencia que siempre tienen que tener todas las instituciones públicas, una unidad de informática, de la cual van a nacer además la Dirección de Comunicación y Prensa, la Dirección General de Asuntos Legales, la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección de Recursos Humanos, obviamente, ¿no? Por último, a partir, si estamos viendo acá dentro del organigrama, nace de presidencia, o está por debajo de presidencia, las comisiones, los comités, las brigadas
y las bancadas. Estas comisiones, ¿no? Comisión de Derechos Humanos, realizan comisiones obviamente para poder entender y asimismo poder participar de ciertos aspectos inherentes a lo que es el Estado plurinacional plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto? Hablamos de política social, económica, justicia plural, tierra y territorio, entonces abarcan todas estas comisiones, estos aspectos dentro de las comisiones, a diferencia de lo que son los comités que hablan o refieren o abarcan más bien la Constitución, legislación, interpretación legislativa y constitucional, economía plural, y estos aspectos que tal vez no vamos a ingresar a ver, compañeros, porque vamos a empezar a avasallar otros puntos, nos vamos a salir de lo que nosotros estamos viendo de manera general, abarcando lo que es el órgano legislativo. Lo que sí yo quiero que entendamos bien y a detalle es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando todos estos senadores y diputados se encuentren en esa asamblea. Eso es a lo que sí, lo que nos interesa y eso es lo que realmente vamos a ingresar a ver. Vamos a volver a nuestra... Bueno, estamos viendo ese organigrama que ya les he dicho, no está acá en nuestro sistema Moodle de la universidad, pero que de cierta manera no va a ingresar al examen por si acaso esta parte, compañeros, solo estamos como referencia poniéndoles para que ustedes puedan verlo o leerlo o tenerlo siempre presente, pese a que tenemos nosotros la facilidad de poderlo descargar también del internet, ¿no es cierto? De las páginas oficiales obviamente tienen que ser descargadas, compañeros. Estábamos hablando del artículo 146, parágrafo primero. A partir de que este artículo nos va a venir a delimitar la cantidad de miembros que tiene esta Cámara de Diputados. 130 diputados. En su mayoría se determinan conforme a criterios poblacionales, salvo las y los diputados indígenas originarios campesinos, como nos refiere el 147 en su tercer parágrafo, que nos dice: la ley determinará las circunscripciones especiales indígenas originarias campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacional, con el afán de que, ni obviamente la continuidad geográfica. ¿Por qué? Porque tiene mayor relevancia y esta Constitución del 2009 ha restablecido tal vez, o de cierta forma ha puesto con relevancia a los criterios dentro de los cuales tienen que estar en función pública los indígenas originarios campesinos, tener su representación, además ellos, ¿no? Entonces son puntos extra tal vez que podemos ver y nosotros vamos a ver dentro de la función pública también, que tienen ciertos aspectos o puntos extraordinarios a partir de la calificación de las personas que se postulan a un cargo público, ¿no? El tener que ser indígena originaria campesina les va a dar esa atribución. Así como también personas impedidas, ¿no? Que tengan ciertos tipos de discapacidad, ¿no? Que prácticamente no estén dentro de esa situación. Y hay una institución que se ocupa de esas personas con discapacidad que se llama miren, se me justo el nombre ahora mismo, el CONALPEDIS, ¿no? El CONALPEDIS, quien se encarga de ver y gestionar todo lo necesario para los que tienen discapacidad física u otra, ¿no? Que esté determinada conforme a ley. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados? ¿No? A partir del 159, nosotros lo tenemos acá, aquí están ya también atribuciones, no, perdón, es de la Asamblea Legislativa, 159, atribuciones de la Cámara de Diputados. A diferencia de lo que es la Cámara de Senadores, tenemos el de elaborar y aprobar su reglamento. Como les he referido, no existen muchas diferencias en los mismos, de la misma forma en su organigrama. Calificar las credenciales otorgadas por el órgano electoral. Elegir su directiva, determinar su organización interna, funcionamiento, aplicar sanciones a las o los diputados de acuerdo al reglamento, o por 2/3, aprobar su propio presupuesto, iniciar aprobación del presupuesto general del Estado. Importante, ¿no? Aprobación del presupuesto general del Estado. Iniciar aprobación del plan de desarrollo económico y social presentado por el órgano ejecutivo.
iniciar la aprobación o modificación de leyes en materia tributaria, crédito público o de subvenciones, este aspecto importante también en materia tributaria porque a todos nos importa. Realmente no nos importa todo, pero sin embargo hay algunos aspectos específicos que tal vez son importantes para nosotros como profesionales, porque quieran o no, compañeros, una vez que ejerzan también, tenemos que cumplir nuestras obligaciones de tributar como profesionales, ¿no es cierto? Iniciar la aprobación de la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y la autorización de las universidades para la contratación de empréstitos. Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz, ¿no? Hay algunas situaciones ahí, vamos a ingresar a analizar también lo que son las Fuerzas Armadas, por si acaso. Acusar entre la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional, acusar Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros tenemos entendido que también, por ejemplo, ¿no? en esta situación no debería existir, y nos llega la duda, ¿no? Dentro del gobierno de transición, ha determinado el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional la validez, si quieren verlo así, de esa transición. La Cámara de Diputados debería entonces acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes han avalado esa transición inconstitucional, debido a que esa debería haber sido tomada como un golpe de Estado. Es un criterio propio, compañeros, pero bueno, nos lleva a este análisis dentro de estas atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de los del Tribunal Supremo, Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Díganos, Lidia. Doctor, entonces, si estamos analizando este punto, que ellos son los que aprueban, como usted mismo acaba de explicarnos, lo del tema del gobierno de transición, aparte de juzgar entonces a la señora Áñez, tendrían que juzgar a toda la Cámara. Bueno, en teoría, ¿no? Sí, claro. si hablamos de las cosas legales y de las cosas que se tienen que hacer correctamente, en teoría tendría que ser así, ¿o estoy mal? No, pues estamos entendiendo de la forma en la que nos dicen las atribuciones. Si es una atribución, tienen que cumplirla, pues. ¿No es cierto? Nosotros deberíamos entender tal vez desde tal vez viéndolo desde un punto vago, tal vez si quieren verlo así, el hecho de que se encubra esa situación, ya bueno, el hecho de no denunciarlo, tal vez estaríamos incurriendo en un encubrimiento, ¿no es cierto? Entonces, tal vez están esperando también a ver qué sucede dentro de la investigación para poder denunciar o acusar ante la Cámara de Senadores, porque ya hemos visto dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Senadores de procesar y sancionar a los del Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo, al Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y puede llegar a configurar un delito, ¿no? En caso se realizó de esa manera. Proponer ternas a la presidenta o al presidente del Estado para la designación de presidentes o presidentes de entidades económicas, sociales y otros cargos en los que participe el Estado por mayoría absoluta de acuerdo a la Constitución. Preseleccionar a los postulantes del Control Administrativo de Justicia y remitir al órgano electoral plurinacional la nómina de precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Estas son las atribuciones más allá de lo que tengan ellos establecidos en sus reglamentos, de la forma de actuar que ellos van a tener dentro de esta Cámara de Diputados. Y vamos a quedar aquí, compañeros, para que la siguiente clase tengamos que ver lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuáles son esas atribuciones importantes, importantísimas además, que tienen juntas estas dos cámaras? ¿De qué manera van a sesionar? Y para eso vamos a comenzar. Voy a buscar, tenía unos videos que obviamente están, que son de las mismas cámaras de senadores y diputados para mostrarnos, y además de la Asamblea Legislativa, para mostrarnos estos parámetros. Están en YouTube, son sencillos de poder ubicar, o sea que los vamos a ver la siguiente clase. No con el afán de perder tiempo, compañeros, por si acaso, ¿no? El utilizar esos medios que nos pueden llegar a hacer entender mejor lo que estamos hablando, no tiene que ser tomado en ese sentido. Entonces, eso es un beneficio para nosotros
tal vez hasta una bendición tener este tipo de clases virtuales, porque esperemos de que una vez que volvamos a la relativa normalidad y estemos pasando clases presenciales, podamos utilizar o seguir utilizando además no solo la plataforma, sino el apoyo de la computadora y de un proyector tal vez para poder ver algunos aspectos, ¿no? Y que todos tengamos ahí la Constitución en nuestra pizarra y poderla ir repasando para poder entender mejor. Bueno, compañeros, lo vamos a dejar acá. La siguiente clase, ya saben, vemos la Asamblea Legislativa Plurinacional y vamos a seguir analizando y espero sus opiniones. Compañeros, dudas, consultas, al WhatsApp también en medio de la clase, como vemos la participación. Tengan todos una buena noche, compañeros. Espero que todos estén bien y sus familias también. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien. A todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.